Tres. Muy buenas tardes. Quien los saluda es su servidora, la licenciada en Salud Pública Alejandra Cornejo Magdaleno, coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de las Intoxicaciones por picadura de alacrán y otros animales de ponzoña. Asimismo, tengo el placer de saludarlos y comentándoles respecto a la continuación de las sesiones programadas en este evento, seminario virtual, manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña en su edición 2021. Tenemos el placer de que nos acompañe el día de hoy el doctor Óscar Barreto Leal, coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes, médico cirujano y partero y egresado de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos apoya con el tema complicaciones presentadas en la atención del paciente intoxicado por animales de ponzoña. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, e iniciamos con su presentación, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Y creo que aquí más que nada es hablar un poquito de las complicaciones, pero también hablar de una propuesta para poder llegar a evitar todo este tipo de procesos. Yo voy a apagar mi cámara para que podamos centrarnos en lo que es la presentación. Y cualquier cosita, pues ahí, licenciada, por favor, me interrumpe con todo gusto y vemos en caso de que sea algún otro evento. Vamos hablando un poquito de las complicaciones del paciente con animal de ponzoña. Creo que a lo largo de estas charlas, de todo lo que es este mes y todo este evento extraordinario que ha sumado el esfuerzo de expertos, hablando del doctor Chavezaro, de la doctora Verónica, de la doctora Nancy, del doctor JR, del doctor Ramón. Creo que es una gama de expertos que solamente se ha logrado con la plataforma que tenemos actualmente de RedTouch. Esto muchas veces es imposible que podamos coordinarnos en tiempo de ellos por las actividades que tienen en sus hospitales, en sus áreas, pero creo que la gama de expertos que tuvieron pues nos deja mucha enseñanza. Yo solamente voy a una compilación de todo lo que hemos visto aquí para poder desmenuzar un poquito todo el contexto de lo que abarca una intoxicación por animal de ponzoña y lo más complicado lo que nos genera más problema, las complicaciones que muchas veces ya a lo largo de estos años pues hemos visto en cada uno de estos pacientes, ¿sí? Me voy rápido con esto, creo que ya lo vimos. Sabemos que el veneno de estas especies, de las que hablamos en todo este mes, pues son neurotoxinas, necrotoxinas y enzimas. Estas son para su defensa y para su alimentación de estas especies. Para eso son creadas. Aquí hay algunos pasos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, considerar la epidemiología local. O sea, no es lo mismo una zona, por ejemplo, lo que es zona conurbada de Guadalajara, donde tenemos la mayor incidencia por la Troetus, a zonas un poquito más hacia lo que es bosque, lo que es hacia la zona donde tenemos intoxicaciones por serpiente, o las zonas de costa, que también tenemos un aumento en lo que es la intoxicación por animales, principalmente por alacrán. Hay que identificar los factores de riesgo, el huésped y el agente que nos va a producir este tipo de intoxicaciones. Considerar la fisiopatología de los venenos. Esto es muy, muy importante. Los efectos son neurotóxicos, miotóxicos, procoagulantes, proteolíticos, hemorrágicos, principalmente en las serpientes. Hay que identificar las posibles complicaciones. Por ejemplo, tenemos crisis hipertensivas. En la mayoría, más bien en todas las intoxicaciones por animales de ponzoña, podemos decir que podemos tener crisis hipertensivas. Y si el paciente ya cursa con alguna de estos procesos, pues bueno, vamos a tener más eventos secundarios ahí. Hiperglicemias, que también es muy común, pacientes agredidos por la Troetus, por serpiente y también por alacrán. Parálisis respiratoria, nos lo van a dar todos los que son alacrán, lo que es la Troetus, lo que es coral. Entonces, toda esta gama de eventos nos va a producir que en nuestro paciente nosotros tengamos un riesgo más alto y que podamos tener algún evento catastrófico, una defunción, y pues es lo que se trata de evitar a lo largo de todo esto. Cabe mencionar que tanto nosotros como la Secretaría de Salud
tienen sus indicadores y estos indicadores nos comprometen a que cada vez nosotros realicemos la atención del paciente lo más rápido que podamos, el traslado y la atención que sean la adecuada. Y para esto, pues hay una gama de factores que a lo largo de esta charla podamos ir descubriendo e ir viendo cómo podemos en un momento dado en nuestra zona, en donde nos toca trabajar, nuestro hospital, nuestra área de salud, de atención, poder ir viendo cuáles son pues esas medidas que nosotros debemos de tomar, cuál es nuestra ruta crítica y a partir de conocer nuestra ruta crítica, saber qué es lo que tenemos que implementar para poder llegar a que se cumplir todas estas metas que estamos destinados a realizar para la atención adecuada de un paciente intoxicado por animal de ponzoña. Hay que mejorar los registros epidemiológicos. Hay que recordar que si nosotros no registramos, si nosotros no mandamos la información a oficinas centrales de cuántos antídotos requiero yo para poder atender a mis pacientes, en tu centro de salud, en tu área, no vas a tener esa cantidad, no vas a tener lo más indispensable para el manejo de estos pacientes. Entonces, la importancia de los registros es fundamental. Entre más registre yo mis casos, mayor cantidad de producto para poder disponer, voy a tener mis unidades. Entonces, eso es muy importante. Los panoramas epidemiológicos, bueno, estos hay variantes. Yo tomé el 2019, en el 2020 hay algunos eventos, pero fue un año pues completamente muy diferenciado de todos los demás, pero no es lo normal. Pienso que 2019 se asemeja un poquito más. Nosotros tenemos 292,827 intoxicaciones en el 2019. Los estados con mayor incidencia, pues en primer lugar, bueno, en ese 2019, Jalisco está dentro de los primeros, Guerrero, Guanajuato. Lo que es entre sexo, no hay mucha diferencia entre femenino y masculino, casi estamos a la par. El veneno neurotóxico afecta las uniones neuromusculares y son capaces de bloquear con gran especificidad los principales canales iónicos, sodio, potasio, cloro y calcio. El doctor Alfredo Chávez nos hablaba de esa interacción con la beta-toxina del veneno del alacrán, o sea, lo que es la alteración de la bomba sodio-potasio y toda la gama de alteraciones que se van a producir en este tipo de venenos, principalmente del género Centuroides, que es un veneno neurotóxico. Los trastornos más comunes, tenemos tanto el sistema parasimpático como el sistema simpático, lo que es la contracción de la pupila, o la dilatación de la pupila, estimula la salivación, lo que es el sistema simpático, principalmente lo que es alacrán, reduce el latido cardíaco o contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, todo lo que es el sistema parasimpático está alterado en lo que es intoxicación por alacrán. Cada uno de estos órganos se ve también afectado por estos venenos y en cada uno de estos órganos nosotros podemos tener una lesión. El veneno puede llegar a uno de estos órganos y dañarlo. Y posterior a eso no solamente vamos a tener el cuadro clínico representado que nosotros conocemos de una intoxicación por alacrán, sino que a futuro este paciente puede tener un daño en uno de estos órganos. Entonces, esas son todos los eventos que nosotros tenemos que delimitar o prever dentro de lo que es el manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña. Nunca debemos de olvidar que nosotros nos tenemos que enfocar en las medidas preventivas. El primer modelo preventivo es que no le pique o no le muerda un animal de ponzoñoso a un paciente. Hacer todo lo que esté en nuestras áreas, la educación, el dar toda la información para que no suceda este evento. Ese es el primer modelo de prevención, perdón. El segundo modelo de prevención es, yo ya tengo un paciente intoxicado o picado por alacrán. Tengo un paciente agredido por serpiente o tengo un paciente agredido por laturitus. Mi segundo modelo de prevención es que no se dañe un órgano. Es decir, que no tenga un daño, no sea a nivel renal, a nivel de páncreas o en algún otro órgano blanco, a nivel cardíaco. El tercer modelo de prevención, recuerden, nunca hay que dejar los modelos de prevención. El tercer modelo para prevenir es que no tengamos una defunción.
En cada uno de estos procesos de prevención, pues lleva coordinados ciertas formas, estructuras que tenemos que empezar nosotros a coordinar para que no sucedan estos eventos. ¿Sí? Esta es una paciente que atendió el doctor Gustavo López. Lo voy a poner el audio también para que ustedes lo escuchen y me digan lo que piensan. Vean el tiempo que tiene este pacientito. Paciente femenino, 1 año de edad, 12 horas de evolución, de inicio súbito, despierta con llanto, quejándose de dolor, dificultad respiratoria, disnea, cialorrea, traída al hospital aproximadamente 8 horas después de inicio. A su ingreso con disnea importante, con broncorrea, motivo por el cual fue sometida a intubación y manejada con ventilación asistida. A su ingreso con bradicardia, hipotermia, paciente femenino, 1 año de edad. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta en primera es que el tiempo es realmente importante para la atención de estos pacientes. O sea, el tiempo es lo fundamental muchas veces en este tipo de pacientes, pero también lo que hemos visto en la práctica final y esto en muchos accidentes por alacrán, es que el veneno actúa cada vez más rápido en los menores. O sea, tenemos pacientes ya con un estado de moderado a severo en un promedio de entre 15 y 30 minutos. Los factores pues pueden ser muchísimos, pero eso estamos viendo. Aparte de la migración de las especies, encontramos ya especies en algunas zonas donde no era muy común que encontráramos. Y por ejemplo, pongo hacia la zona de Cihuatlán, donde ya encontramos una gran cantidad de lo que es el Tecomanus a la zona de Colima. Digo, está un poquito retiradito, pero no se encontraba esa especie ahí. Entonces, la migración de estas especies, tanto que nosotros las llevemos en traslado a lo mejor de mercancía, pero el problema es cuando trasladamos estas especies a una zona y esa zona favorece que se reproduzcan más fácilmente estas especies. Este es el riesgo que corremos en todo este tipo de animalitos, tanto de alacrán como de arácnidos. Los órganos blancos principales del veneno de alacrán es el corazón, el riñón y el páncreas. Hay muchas publicaciones donde pacientes posteriores a una picadura de alacrán mal tratada, mal manejada, pues tenemos ya un paciente diabético posterior a esto. Entonces, un paciente con una insuficiencia renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que aquí, reitero, el tiempo es muy importante para todo esto. Hay daño a nivel pulmonar, a nivel de hígado y a nivel de cerebro. A nivel de corazón, el doctor Porfirio Díaz desde el año 96, 98, que empieza a hacer algunas publicaciones sobre alteraciones a nivel de cardíaco por el género Tecomanus, pues ya nos daba una entrada a todo lo que son las secuelas y los problemas que puede ocasionarnos una intoxicación por cualquiera de estas especies. La hipertensión arterial sistémica que nos va a producir por picadura de alacrán es por la liberación de las catecolaminas. Hemodinámicamente, pues es la principal, la hemodinamia es la principal responsable del desarrollo de la insuficiencia cardíaca que nos va a producir en estos pacientes. La hipotensión va acompañada siempre de bradicardia por una disminución de la eliminación de la acetilcolina y las catecolaminas y en un estado avanzado del cuadro clínico. Esta hipotensión puede dañarnos lo que es a nivel renal. Entonces, todo esto hay que estar nosotros analizando en un momento dado. Los trastornos del ritmo, la taquicardia o bradicardia, puede ser taquicardia supraventricular y bloqueo auriculoventricular,
y siempre es conveniente referir un electrocardiograma. Hay bastantes publicaciones donde ya nos manejan y cómo se ha hecho. Hay algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, en Durango, en 722 pacientes. Es uno de los estudios donde tenemos mayor información. En este se presentaron alteraciones electrocardiográficas en el 40.7% de los pacientes picados por alacrán. Hay un bloqueo aurículo-ventricular del primer grado en el 10% de estos pacientes. Hay trastornos de la conducción intraventricular en el 12.8%. Hay arritmias en el 11% de este grueso de población estudiada. Y alteraciones en la repolarización ventricular. Estas son pues reversibles y afectan a un 15% de estos pacientes. La miocarditis pues puede coincidir con el síndrome de insuficiencia cardíaca, se correlaciona con las altas cantidades de catecolaminas circulantes y las alteraciones electrolíticas principalmente. El edema pulmonar, que muchas veces nos lo da en los menores en un grado 3 de intoxicación por alacrán. Hay una liberación masiva de catecolaminas que ocasionan hipertensión, insuficiencia cardíaca y con la repercusión hemodinámica, pues principalmente, pues más bien en pulmones. Hay una liberación de sustancias vasoactivas que incrementan la permeabilidad vascular a nivel pulmonar y esto pues nos pone de manifiesto un trastorno complicado en estos pacientes. Manifestaciones neurológicas, esto principalmente se ha hecho estudios con lo que es el Noxious en la zona de Nayarit, el Elegans también, y en Michoacán también se ha hecho algunos estudios sobre este tipo de alteraciones. En el CRIAT, una vez hicieron una publicación también donde había las manifestaciones neurológicas que estaban manifiestas en un paciente intoxicado por alacrán. Hay hiperreactividad, hay crisis convulsivas, hipertermia o hipotermia. Esto es por incremento de catecolaminas a encefalopatía hipertensiva y las alteraciones electrolíticas por incremento de catecolaminas. La hiperglucemia es una estimulación de la porción de azúcar que aumenta la secreción de amilasa, hay inhibición de la secreción de insulina y pues todo esto nos va a producir una alteración y como les comento, o sea, pacientes, tenemos pacientes ya con un deterioro a nivel de páncreas, de los isósteres de las células beta y tenemos pacientes diabéticos posteriores a lo que es la picadura por alacrán. El tratamiento, esto es muy importante porque a lo largo de todo lo que nosotros hemos valorado, pero actualmente lo que los expertos nos manejan es que nosotros primero valoremos el grado de intoxicación que tiene mi paciente. Esto es muy importante. O sea, no puedo empezar un tratamiento si no he valorado adecuadamente a mi paciente y saber qué cantidad de frascos le tengo que aplicar en una sola dosis. En el grado leve, la recomendación son 2 frascos IV en niños menores de 15 años. En adultos podemos aplicar un solo frasco dentro de lo que es un grado leve. En un grado moderado, en los menores de 15 años, menores de 5 años, enfatizando un poquito, hay que aplicar 3 frascos IV. Y adultos en un grado moderado, 2 frascos IV. Grado severo, menores de 15 años, principalmente, como les digo, enfatizando los que son menores de 5 años, hay que aplicar 4 frascos. ¿Cómo aplicamos estas dosis? Si tomamos los 4 frascos o los 3 frascos o los 2 frascos, dependiendo el grado de intoxicación que va a tener mi paciente, y esa misma cantidad se los aplico en una sola dosis. A lo mejor son 4 o 5 frascos que voy a poner. ¿Qué hago? Bueno, pues los pongo en una solución para 5, 10, 15 minutos y se los aplico lo que es al paciente. Pero deben de ir la cantidad total en una sola aplicación. Hay que esperarnos. Normalmente cuando nosotros llenamos lo que es el documento de reporte para la Secretaría de Salud, en algún apartado nos viene ahí que tenemos que ver lo que es la frecuencia respiratoria. Esto es muy importante porque se toma al inicio, después le aplicamos los antídotos, se toma al inicio, se toma a los 20, a los 40 y a la hora. Si nosotros aplicamos la dosis adecuada de flavoterápico, a los 20 minutos vamos a tener una mejoría en la frecuencia respiratoria. A los 40 se va a hacer más notoria esta
elevación de la frecuencia respiratoria, y a la hora podemos nosotros valorar si hay todavía o si persiste algún grado de intoxicación. Si nosotros aplicamos las dosis adecuadas de antídoto, en una hora debe de estar revirtiendo completamente el proceso de intoxicación por alacrán. Tenemos a Rubí, de 1 año de edad, aproximadamente 28 horas posterior al evento tóxico, ya actualmente sin aplicación de fagoterápico antialacrán. La dosis total fueron de 8 sueros, 8 fagoterápicos. Y aquí la tenemos ya extubada, con buen patrón ventilatorio, se sincroniza, monitorizada y se le inicia la vía oral en un rato más. Hola Rubí, saluda a la cámara. Hola. No, pues. Bueno, definitivamente ya no quería saber nada, ya lo que quería ya irse a lo mejor a su casa. Y aquí solamente quisiera comentarles, digo, para las nuevas generaciones de médicos, tienen una fortuna al contar con este tipo de productos actualmente para poder manejar a estos pacientes. Esto no es algo que se tuviera de muchos años, la verdad. Si nosotros vemos la evolución de los antídotos, pues podríamos decir que son los de las últimas generaciones, ¿sí? La mayoría de antídotos que nosotros conocemos, por ejemplo, el de araña, el de coralillo, no se diga ya el de araña violinista, pues estamos hablando de muy recientes, 96, 98, en el 2000, 2014. O sea, la verdad, ustedes tienen ahorita para poder atender a estos pacientes de una forma muy segura, muy práctica y que con muy buenos resultados. Cuestión que no se tenía anteriormente. Había todavía algunos antecedentes, alguna información donde un pacientito de esos tenía que durar hasta 3, 4 días en una sala de terapia, tener una UCIN, una terapia intermedia. Era muy complicado manejar este tipo de pacientes en grados de intoxicaciones severas. Ustedes tienen la fortuna de que pueden contar con un producto que pueden administrarlo en una hora, tener resultados favorables. Por Lathrudectus, las complicaciones principalmente aquí, pues tenemos alteraciones musculares y muchas veces estos pacientes duran con todo este tipo de contracturas cuando nosotros no los atendemos dentro de las primeras 2 o 3 horas. Pueden durar con la contractura hasta por semanas. Entonces, pues bueno, si nosotros llegamos a tener un paciente intoxicado por lo que es Lathrudectus, ya sea Geometricus, que es esta color café, o por lo que es la que más conocemos, que es la araña viuda negra o la araña capulina. Si lo atendemos casi inmediatamente, pues nuestro paciente va a no tener todo este tipo de eventos secundarios a lo que es la intoxicación. Recordar que el grado de intoxicación en lo que es Lathrudectus, pues es dolor en el sitio de la picadura, dolor en región lumbar y abdomen, la diaforesis, que esa es muy importante en estos pacientes, es lo principal, uno de los principales datos que nos va a dar. La cialorrea es muy común que se frecuente en los niños y muchas veces confunden lo que es un paciente intoxicado por alacrán a uno intoxicado por Lathrudectus, por este evento de la cialorrea. Pero el dolor en el sitio de la picadura, el dolor en región lumbar y abdomen y la diaforesis creo que es uno de los primeros cuadros que nos va a manejar este paciente. En el grado 3, que tenemos mucho tiempo que no vemos un grado 3 de intoxicación por araña, creo que aquí no tenemos tanto problema porque los pacientes acuden dentro de los primeros 45, 1 hora, 2 horas, y no se ha referido que tenga o que se genera algún mito sobre algún remedio casero. Entonces acuden principalmente a la atención clínica. Hay que recordar que el grado leve hay que aplicar un frasco IV, en el grado moderado 2 frascos y en el grado severo 3 frascos. Esto en los menores. En los adultos podemos manejar un frasco en un grado leve o moderado y 2 frascos solamente en un grado severo, ¿sí? Las complicaciones por ofidios, pues bueno, aquí hay que recordar que en México hay zonas donde tenemos una gran cantidad de accidentes, principalmente Veracruz, Puebla, San Luis Potosí.
Jalisco no tenemos, bueno, sí tenemos eventos, no es tan común. Llegamos a tener nosotros un promedio de 109 casos, que siempre es algo importante y que siempre nos da la pauta a nosotros seguir capacitándonos sobre este evento, porque pues, no sabemos en qué momento nos pueda llegar un paciente intoxicado por serpiente a nuestro hospital. Y como lo mencionaba el doctor Ramón, o sea, estamos inmersos a que estas especies también emigren hacia otras zonas donde normalmente no nos haya tocado ver algún paciente intoxicado por serpiente y de repente pues empezamos a tener uno o dos. Esto me recuerda a una zona de aquí de la Barranca, aquí en la zona metropolitana, cuando empezaron a quitar o a mover todo lo que es el puente de Arcediano, a hacer todo lo que trabajos que estaban haciendo de comisión allá en la barranca de Huentitán, barranca de Oblatos, y empezamos a tener accidentes en las personas que tenían las casas que colindaban con la barranca. Tuvimos entre 3 y 4 casos de aumento en esa zona y pues bueno, no estamos acostumbrados muchas veces a atender este tipo de pacientes en algunos hospitales y nos empezaron a llegar. La etiología, bueno, de cascabel casi son la mayoría de accidentes, tenemos el 44%, de nauyaca el 42%, de corales solamente el 4% y solamente son muy pocas zonas donde lo tenemos. De otras, pues el 3.6 y desconocidas 5.1. Las principales áreas donde tenemos el evento, pues principalmente en tobillo, el 72%, muslo 14%, manos 4%, cabeza 1%. A mí me tocó ver un paciente que le mordió en la lengua. O sea, la verdad es esto, ahora sí que no haya uno sin decir, pues increíble, ¿no? Que sucedieran ese tipo de eventos, pero pues suceden. Las no venenosas, pues son las culebras, boas, pitones, ratoneras, anacondas. Venenosas solamente la familia Viperidae, que tiene un efecto necrotóxico, miotóxico y hemorrágico. Y la familia Lápide, que tiene un efecto neurotóxico, que ya lo vimos aquí con el doctor Ramón. Esto ya lo vimos en los grados de intoxicación, también con el doctor Ramón. Pero solamente para hablar del síndrome hemorrágico que tenemos, bueno, podemos tener las equimosis, bulas hemorrágicas, sangrado local, sangrado tubo digestivo, que sería una de las complicaciones principales también en este tipo de eventos. Y pues también lo que nos ha tocado ver, y eso es muy común con lo que es la serpiente de cascabel, hemorragia cerebral, que también es otro dato de evento secundario después a lo que es la mordedura de serpiente. Todo esto compromete a nuestro paciente, compromete lo que es desde la epístasis, la tromboflebitis, y todo esto vamos a tener un compromiso, y compromisos serios, porque podemos inclusive tener un proceso también de infeccioso en nuestro paciente y que nos puede llegar a tener pues eventos algo severos. A nivel renal, la hipotensión, como les manejaba, es uno de los principales procesos para que nos dé una insuficiencia renal. La hemoglobinuria, el síndrome de difusión orgánica, la necrosis tubular y cortical. Y aparte, todo lo que las enzimas y todos los desechos que va generando todo esto, pues van a nivel renal y también eso nos produce daño en esa zona. Los componentes infecciosos, como les comentaba, puede haber infección en el sitio de la mordedura, celulitis, sepsis, y eso puede generar inclusive la amputación posterior a la infección en estos pacientes. No tanto por el daño que se ocasione por el veneno, sino que también el proceso de infección también nos puede producir problemas ahí. Hemos tenido procesos infecciosos complicados, inclusive me tocó ver a uno en un paciente que fue mordido por una serpiente que no era venenosa, pero sí tuvo un proceso infeccioso que ocasionó pues ahí algo lamentable en estos pacientes. Por eso está indicado, pacientes intoxicados por serpiente, tanto venenosa y no venenosa, pues la utilización de lo que son los antibióticos. Los tratamientos. Las fasciotomías solo en caso de síndrome comportamental.
nos ha tocado ver casos donde no hay un edema o algún compromiso en la zona y se empiezan a realizar fasciotomías. Y pues esto es un daño, esa es una complicación bastante frecuente que se daba. Esperemos que ya no se genere tanto, pero nos tocó ver muchísimos eventos de complicaciones al realizar la fasciotomía. Recordar que muchas veces al hacer todo esas debridación, todo lo que es la fasciotomía, pues va a dañar la zona, va a dañar nervios, va a dañar músculo, y muchas veces si no sabemos dónde va o cómo hacerla adecuadamente, pues vamos a producir que esa extremidad pues quede sin su uso cotidiano, sin su aducción. Entonces es muy complicado y es una de las principales complicaciones por lo que es la mordedura por serpiente. Pero más bien yo lo pondría por el desconocimiento al manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente. El bicarbonato de sodio evita la precipitación de la mioglobina. Las soluciones IV protege el flujo plasmático renal y evita hipotensión. Todo esto hay que empezar a verlo y valorarlo. La diálisis peritoneal o hemodiálisis en caso de que sea necesario, cuando ya tenemos ya un evento a nivel renal, y pues hay que empezar a tratarlo. O sea, todo esto muchas veces en lugar de ser tratamiento, pues podemos convertirlo en algo que nos produzca más problemas. Pero si nosotros empezamos a ver el evento de lo que es el daño a nivel renal y cómo nosotros podemos en un momento dado evitar todo este tipo de complicaciones, hay que hacerlo de la mano con los expertos. Que al final de esta presentación, esa es mi propuesta. ¿Cómo podemos nosotros afianzar y tener de apoyo a toda el área de expertos que tenemos a nivel nacional y que de cierta manera ellos mismos han hecho una propuesta de que están a la mejor disposición para que poderles preguntar o en un momento dado atender una de sus comentarios sobre el manejo que estamos haciendo en nuestros pacientes? El tratamiento debe ser de debridar las zonas de necrosis. Hay que empezar a manejar. Aquí entramos con todo lo que es las áreas de clínica de heridas, que aquí en Jalisco tenemos pues una buena conocimiento de lo que es el manejo de las lesiones, de las heridas crónicas, y hay que echar mano de ese recurso. O sea, la verdad, por ejemplo, si nosotros nos referimos al hospital general, tiene un área de clínica de heridas. Si vamos a hospitales civiles, tienen un área de clínica de heridas. El dermatológico tiene expertos en el manejo en sus clínicas de heridas. Entonces podemos echar mano de todo eso como apoyo para poder manejar todas estas zonas después de debridar. El cuidado de las infecciones pues es bastante importante, como les comentaba. Hay que evitar todo el proceso de infección. Los injertos de piel y uso de hemoglobina sintética como esto, pues también entran dentro del parámetro de tratamiento. Y pues aquí ya nosotros ya tendríamos que hacer una relación con todo lo que es otras áreas del hospital para poder manejar a este paciente. Un manejo integral, así como dice. Y pues afianzarnos nosotros no solamente con el área de urgencias, sino también con lo que es medicina interna. No sé, con los nefrólogos, con gastro, con todos ellos podemos hacer un equipo para poder manejar adecuadamente a nuestro paciente. Hay otras complicaciones, por ejemplo, reacciones alérgicas. La reacción alérgica puede ser inclusive hasta el veneno de estas especies. Hemos tenido eventos de alergia a lo que es el veneno. La verdad son muy raros, pero hemos tenido casos reportados de alergia al veneno. Hemos tenido también pacientes con alergia muy raro. A lo mejor se ha corroborado 1 o 2 casos en lo que yo voy para 16, 17 años en la empresa, y la verdad he visto solamente, he sabido de un paciente que hizo un proceso de reacción alérgica al componente alfa-torápico, pero después de miles de tratamientos que se han generado en esto. Pero hay que estar de todos modos atentos a cualquier evento o a cualquier reacción alérgica. Pues también a la anafilaxia, la enfermedad del suero,
que ya es raro que se presente en la enfermedad del suero en un flavoterápico. Anteriormente era muy común cuando se utilizaban pues lo que eran los sueros de cuando no estaban purificados estos componentes y traían algunas proteínas de alto o bajo peso molecular y pues sí teníamos enfermedad del suero. Actualmente pues esto no se genera nada de eventos con lo que es flavoterapia. Hay que evitar de primera mano lo que son las complicaciones. No esperarnos a que, me ha tocado ver en algunas salas donde llega un paciente picado por alacrán, lo sientan y le dicen, ¿sabe qué? Lo voy a dejar 1 hora en observación para ver si manifiesta más datos de intoxicación. No hay que hacer eso. A la primera, si mi paciente me está refiriendo cualquier grado de intoxicación y yo sé que ya trae un proceso de intoxicación, en ese momento lo indicado es aplicar el antídoto. O sea, no esperarme. ¿Qué va a pasar ahí? Pues bueno, la primera, que voy a dar una mejor calidad de atención porque el paciente va a estar identificado adecuadamente su grado de intoxicación, la aplicación del tratamiento va a ser en tiempo y pues... y lo más importante, voy a evitarle secuelas a este paciente producidas por lo que es el veneno de estas especies. En el momento que yo vea que ya es un grado de intoxicación y que sí es manifestación clara de esto, en ese momento le voy a aplicar lo que es los antídotos de acuerdo al grado de intoxicación que tenga mi paciente. En un paciente agredido por serpiente, hay que aplicar de primera instancia lo que es los 8 frascos, de 8 a 10 frascos. Estos se aplican en bolo y dejamos 4 frascos de sostén para 4 horas y nosotros empezamos a valorar. Creo que el doctor Ramón ya nos comentó de todo ese tipo de eventos que pueden suceder, ¿sí? En el grado severo, del moderado a severo, que es cuando nos llegan los pacientes, pues nuestro paciente, las vitenas, la oliguria, los datos alterados de laboratorio, todo esto ya nos da que hay un proceso activo de complicaciones en mi paciente. En un grado severo, del dolor abdominal, la necrosis en la zona donde fue la lesión, las parestesias, la hemorragia bucal y a distancia, pues todo esto nos está provocando ya que hay un daño que puede afectar un órgano y que eso nos está produciendo, que nos está guiando a evitar cualquier medida, más bien a promover cualquier medida preventiva que no me lleve a mi paciente a un daño de un órgano o a la muerte de mi paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí no tengo sonido, pero son de los primeros pacientes que se empezaron a manejar con nuestro antídoto en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos pues hay un antídoto que no es tan purificado como el que tenemos nosotros, ni tiene las fracciones FAB2. Y pues es muy complicado lo que ellos lo manejaban y las cantidades de dosis. Nosotros nos quejamos de que a veces aplicamos dosis exageradas de antídotos, pues también ellos, la cantidad para poder revertir el proceso, pues todavía son mayores cantidades. Y aún así, lo que ellos nos mencionan, lo que nosotros hemos manejado de nuestro producto, bueno, cuando han manejado nuestro producto con mejores resultados que los que tenían con el antídoto anterior. La guía de tratamiento, pues es lo que les comentaba, ya la vimos con el doctor Ramón. Hay que aplicar a los niños de 6 a 10 frascos. Esto en bolo hay que aplicarlo en un promedio de unos 10 a 15 minutos. Y hay que dejar de 5 a 6 frascos en dosis de sostén para 4 horas. ¿Sí? En un adulto, casi nuevamente cuando van a llegar a su grado moderado, hay que aplicar un promedio de entre 8 frascos en una sola dosis y dejar de 4 a 5 frascos en una dosis de sostén para 4 horas. Esto ya lo vimos con el doctor Ramón. Sí. La intoxicación por el ápidos,
Este es un paciente que atendieron en Michoacán también. Vamos a tomar una foto. ¿Mande? Fíjense, ya hay aquí hay astenia, anemia y toxis papebral. Ahorita le gusta respirar, nada más mueva la cabeza. A ver, con esta mano señálese dónde le duele. Muy bien. Muchas gracias. Intente levantar su pie. Sí, puro pie. Muy bien. Este paciente le fue muy bien después de que fue atendido con antídoto, pero coralillo es uno de los venenos más neurotóxicos que tenemos. Actúa demasiado rápido, muchas veces no nos da el tiempo para actuar con este tipo de pacientes y lamentablemente no contamos en muchas zonas. O sea, lo que tenemos aquí, por ejemplo, la Secretaría de Salud lo tiene, pero lo tiene aquí en algunas regiones sanitarias donde nosotros vemos que es lo más probable que pueda presentarse alguno de estos casos. Yo creo que llevamos más o menos como unos 2 años y medio, que del último caso que se presentó en lo que es en Jalisco, pero lo que nos dicen los biólogos es que seguimos teniendo lo que es serpiente de coral en algunas zonas, por ejemplo, zonas de caña, lo que es la región sanitaria 6, hacia lo que es Tamazula de Gordiano, parte de Ciudad Guzmán, hacia la zona de Mazamitla, tenemos una especie de lo que es de lápido, serpiente de coral. También lo que colinda, lo que es el platanal, todo lo que colinda hacia Colima, también tenemos otra especie también de serpiente de coral. Aquí la ventaja que tenemos en cierta forma es que esta serpiente, pues los colmillos, la parte de su abertura, pues es muy pequeño y no alcanza como a apoyarse o a agredir a una persona. Necesitamos agredir a una persona, perdón. Necesitamos estarla molestando o agarrando o algo así para que suceda uno de estos accidentes. Se cuenta con el antídoto, pero como comentamos, pues ojalá tengamos en cero todavía los eventos de intoxicación por el lápido en nuestro estado. ¿La propuesta cuál es? Bueno, la propuesta es que para evitar todo este tipo de complicaciones, nosotros debemos de conocer dónde estamos parados en cierta forma, o sea, qué es nuestro entorno. Jalisco es uno de los principales estados donde tenemos una flora y fauna pues bastante privilegiada en cuestión de especies, pero también contamos con mayor cantidad de especies venenosas. Jalisco cuenta con serpientes que muchas veces son únicas, como el basiliscus, que son únicas de la zona. Somos a nivel nacional la zona conurbana de Guadalajara, la número 1 en accidentes por araña Latoretius. Entonces, Colotlán, Tomatlán son las zonas de la región sanitaria 1 y la región sanitaria 8 respectivamente, donde mayor cantidad de accidentes por alacrán tenemos, pero esto no quiere decir que nada más en esas zonas. En todo Jalisco tenemos accidentes por animales de ponzoña. La propuesta es que nos involucremos, así como está la Secretaría de Salud, con toda la intención de apoyar las iniciativas para que se dé este proyecto de tener en todas las unidades un experto que tenga una capacitación para la atención médica de estos pacientes y lo que es toda la unificación de Red TOTS a disposición tanto de la Secretaría como de los hospitales o de las áreas donde se atienden a este tipo de pacientes. Tener nuestra ruta crítica
y saber que nosotros, esta ruta crítica debe de ser, primero, el inicio de dónde tenemos a nuestro paciente, cómo lo vamos a atender, si tenemos esa capacidad para la atención y que llegue a un buen fin. Si nuestro paciente llega a un hospital y yo tengo que esperar a que un experto lo valore, ahí ya me tardé 1 hora más otra hora en que llegó al hospital, ya son 2 horas. Cuando lo valora el experto, le aplicamos el antídoto, ya pasaron 3 horas, es decir, hasta las 4 o 5 horas, mi paciente está recibiendo el tratamiento adecuado. La otra es que se nos complique, llegue nuestro paciente, no tengamos a un experto ahí, alguien que conozca de cómo tratar a estos pacientes, que no tengamos tampoco el antídoto y tengamos que trasladarlo a otra unidad. Para esto, en nuestra ruta crítica, ya nos llevamos un promedio de entre 5 y 6 horas. Por lo tanto, esa atención, ¿sí?, es un riesgo para mi paciente, es un riesgo para que se generen secuelas, es un riesgo de una mala atención a este paciente. ¿Cuál es lo ideal? Que llegue mi paciente, que esté una persona capacitada para el manejo de estos pacientes, aplique el antídoto, esperamos 1 hora y por lo tanto mi paciente desde la hora que llegó hasta la hora que remitió el cuadro, transcurra un promedio entre 1 hora, hora y media, máximo 2 horas, que sería lo ideal para poder hacer un buen manejo, tratamiento y diagnóstico de un paciente intoxicado por animal de ponzoña. Para identificar pues estas rutas críticas hay que realizar un análisis del entorno, hay que identificar los factores tanto internos como externos. Los factores externos no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto es el clima, el paciente, los factores socioculturales. Aquí entra desde, bueno, que primero el remedio casero, luego todo lo que conlleva o que tengo en mi zona. Y si no funciona nada de eso, pues ya acudo a lo que es el hospital. Estos factores externos, sí podemos nosotros mediarlos o poder corregir esto, sí, claro que sí, cuando nosotros capacitamos a la población. Pero de otra forma, muchos son externos, no podemos hacer muchas cosas para que puedan diferir o cambiar un poquito el proceso. Pero los factores internos, estos nosotros sí podemos hacer que sean mucho más rápidos o que se genere una atención mucho más rápida en este paciente. La primera, tener el producto disponible para la atención del paciente. Personal de salud capacitado para la atención de este paciente. Y tercero, una comunicación excelente o de acuerdo con todo lo que es o lo que conlleva los procesos. Hablamos de comunicación tanto con el encargado de la región sanitaria, tanto con el responsable a nivel estatal, y esto se da también, esa comunicación, con los reportes que yo haga llegar a estas áreas para poder mantener una constante de producto disponible en la zona donde yo me encuentre. Esa es la propuesta que quisiera presentarles. Si nosotros tenemos estas holguras, que es la recepción del antídoto o del paciente intoxicado, generar lo que es el informe y contar con los antídotos. Lo que nos va a producir problemas es cuando se genera un remedio casero de primera instancia, todos los eventos externos. Aquí puse atravesar un río, pero bueno, trasladarlo, todo eso, y esto nos va a complicar todo nuestro proceso y no hay antídoto en la unidad. Esto también nos va a complicar los procesos de atención en estos pacientes. Hay que recordar que la única función del antídoto es neutralizar el veneno. Es su única función. O sea, no es regenerar el órgano dañado, nada de eso. Solamente su única función es el antídoto, neutralizar el veneno. Hay que recordar que en toxicología hay una ley y esa ley la debemos de seguir. En esta menciona que primero tengo que eliminar el agente causal de la intoxicación y posterior manejar el daño que me haya ocasionado ese veneno. Pues bueno,
estas especies nos van a inocular veneno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el veneno de mi paciente y posterior hay que manejar los daños que nos haya ocasionado, ¿sí? Ningún daño sistémico o local se revierte tras la aplicación del antídoto. Ojalá, hay veces que sí hemos visto procesos de insuficiencia renal posterior a la aplicación del antídoto, hay un evento favorable, pero no es la constante en este tipo de pacientes, ¿sí? Y pues recordar, la clave del éxito pues es la clasificación del paciente intoxicado, bueno, tener un buen diagnóstico de grado de intoxicación, la aplicación del favoterápico en tiempo y cantidades correctas. Esto es lo más importante. El tiempo es muy importante y la cantidad también. ¿Cuál es mi propuesta? Esto se lo había comentado ya al área de vectores, a la licenciada también, que podemos generar un área de RETOX, lo que es en zona RETOX Jalisco. Esa es la propuesta. Es decir, que tú estás en un hospital, que tú estás en un área de salud, un área de atención, que te unas a nosotros para esta capacitación como experto en tu zona. A final de cuentas vas a ser el médico, la enfermera, no sé, cualquier trabajador del área de la salud con una expertise en el que es el manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña. Formar esa red donde a final de cuentas tú tengas toda la información de primera mano de los expertos a nivel nacional, que tengas el dato a quién preguntarle, a quién pedirle un consejo, mencionarle sobre lo que está sucediendo en un paciente que tienes ya ahorita ahí en tu hospital y que te dé la respuesta. ¿Sabes qué? Pues por mi experiencia hay que manejarlo de esta o tal manera y que tú en un momento dado te conviertas en eso, uno de los expertos del área de RETOX. Y creo que podemos formar esa red a nivel estatal, que creo que es la propuesta más viable, generar esa red y que estemos en toda esa comunicación con todo lo que es los expertos a nivel nacional, ¿sí? Bueno, pues por mi parte, pues es todo. Agradezco el apoyo y el que hayan estado pues con nosotros en este evento. Agradezco a la licenciada Alejandra Cornejo, a lo que es la Secretaría de Salud, por permitirnos ser parte de sus proyectos y de apoyo dentro de lo que es la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Sí? Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que la forma en que se van a realizar las preguntas sería posterior, ¿verdad, licenciada? Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, es correcto. Brindaremos al auditorio un correo electrónico en el cual nos harán llegar las preguntas y de esta manera le haremos llegar dichas preguntas, dichos cuestionamientos a los ponentes a manera de filtro, vaya. Y estas serán respondidas vía correo electrónico. Esa sería la dinámica. Y bien, con base a su presentación, agradecemos de antemano el hecho que nos haya apoyado. Creo que fue bastante fructífero este último resumen de todas las presentaciones. Por si hubo alguna duda o algo no quedó claro en las primeras, creo que estaría genial. Y creo que es un gran recurso de apoyo para el personal médico o de atención en salud que se estaban pues recién integrando a las conferencias. Y bueno, a sus órdenes. No, está bien, excelente, licenciada. Yo estoy a sus órdenes. No, le agradezco mucho, doctor Barreto. Y bueno, pues para cerrar este evento, deseo comentar que a nombre de Laboratorios Silane, RETOX, Secretaría de Salud Jalisco y OPD de Servicios de Salud Jalisco, agradecemos al doctor Óscar Barreto Leal por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su amplio conocimiento y experiencias en este importante tema. Hacemos también extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta última sesión y con ella concluimos este seminario virtual, Manejo del Paciente Intoxicado por Animales de Ponzoña 2021. Y los invitamos a seguir participando en los próximos eventos que se llevarán a cabo, ya sea de manera virtual o presencial, acatando las indicaciones de distancia social de acuerdo a la contingencia por COVID-19.
Y bueno, por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todo el personal de salud que día a día está haciéndole frente a esta pandemia y que gracias a ellas podemos estar de cierta manera aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, licenciado.